Bueno, pues siguiendo con la Semana Cultural de la Peña de la Zaranda, hoy nos toca un tema que en la Junta de la Peña vimos que podía ser interesante y sería recordar un poquito la esencia de la cultura y la industria del gusano de la seda. Yo me ofrecí voluntariamente porque es un tema que me ha apasionado siempre y aquí estamos, incluso con una ventaja y que hemos podido rescatar o localizar a una persona que trabajó en la fábrica pequeña de la seda. Ahora veréis que el último vestigio que tenemos de la peña, de la fábrica es la chimenea que tenemos ahí en el jardín de la seda. Solamente nos queda eso, pero en fin, nosotros tenemos imágenes y tenemos con nosotros a Mariana Ros Cerezo, que tiene dos apellidos muy huertanos, el Ros de Rincón de Beliconia y Cerezo de la Oreja. Por lo tanto, lo que pasa es que no le tengo envidia porque el mío también, con todo el Torres, pertenece a las batalías que mi abuelo y mi madre eran de las batalías. Así que somos vecinos. Bien, en este caso, yo voy a explicar un poquito de qué va la tarde. Vamos a hacer una exposición breve, no va a ser una lección magistral, sino simplemente un acercamiento a la realidad de aquellos momentos del esplendor del cultivo de la seda de los gusanos aquí en Murcia. Y luego yo tendré que hacerle también una batería de preguntas a nuestra Mariana, que se ha ofrecido también de una manera maravillosa, guapísima. Y tendremos una pequeña actuación también del grupo de folclore de Jardín Viejo, creo que veo por ella algunos con su maestro de música, que es el maestro Pedro Herrera. Y después tendremos un pequeño agape, un vino español, que no es que sea mucho, pero en estos actos conviene también tener un pequeño agape. Por lo tanto, sin más dilación, pues vamos a empezar con la conferencia, digo, no magistral, lo digo por si me sale por ahí algún erudito que me ponga un poco el hilo, y simplemente hemos recordado con alguna bibliografía interesante por aspectos del cultivo de la seda. Presencia de la mujer en el ámbito domiciliario e industrial para el desarrollo del cultivo de los gusanos de seda. La cultura de la seda hace más de 4.000 años que nació en China. Nació en China y en Murcia el descenso fue en el siglo XVII, impulsando el cultivo doméstico de los gusanos de la huerta. La gente empezó a plantar moreras porque ya sabéis que el sustento de los gusanos de la seda son las moreras. En los siglos XVIII y XIX adquirió una gran relevancia en la economía de la región, puesto que instalaron algunas industrias sedes. A nivel doméstico, en la huerta empezaron sobre todo las mujeres, porque queremos mostrar un poco de homenaje a aquellas mujeres que iniciaron esa labor y que ayudaban en la economía doméstica maltrecha en aquella época y que cultivaban los gusanos con un candor maravilloso y colaboraban también los niños. Yo no llegué a esa cuestión, pero sí que mucha gente me ha indagando y me ha recordado que los críos eran maravillosos a la hora de cuidar los gusanos. Bien. Se creó una economía familiar. El auge del cultivo del gusano de la seda comenzó en el siglo XVII, cuando los judíos murcianos que fueron expulsados por los reyes católicos
habían sido, pues volvieron, y entonces en Italia esa cultura estaba en auge, y ellos fueron los que impulsaron aquí en Murcia la industria cerera. Ya digo que empezaron a plantar masivamente nogueras y el posterior cultivo de conserva. Bueno, dicho artesanos radicaban en los barrios de San Miguel, San Andrés y San Antonín mayormente. En San Antón estaban las fábricas. En 1770 los italianos, como decía, ponen una fábrica de hila y torcela seda. Estaba situada entre la Casa de la Misericordia, lo que es ahora mismo San Esteban, y la fábrica de la Roca. Ahí hicieron una gran fábrica en esa zona porque tenían agua. Por debajo circulaba la acequia de Alcufía, y todavía circula. Llegó a ser la más importante de España. En 1800 comenzó a funcionar otra de origen francés y utilizaban las aguas de la acequia de Alcufía para mover las máquinas. Entonces no había luz y movían las máquinas con el impulso del agua. Otras grandes fábricas ya demolidas, yo llegué a verlas y conocerlas, ahora tenemos fotos después. Fueron las grandes de Seda Orihuela, el último director fue don Joaquín Abadía, donde está ahora mismo pues, todos los edificios de la seda y la seda del medio, la calle Seda del medio. Ahí anteriormente había el convento de los Diegos, y cuando eligieron esa fábrica, el convento lo derrumbaron. Y la pequeña, que es la que tiene la chimenea actual, la de El Valle, eran sucursales de unas fábricas que habían en Lyon, en Francia. La mano de obra más numerosa eran mujeres, y además de corteza. Podían entrar a partir de los 14 años. Mariana exactamente empezó con... ¿Cuánto años? No tenía los 17 todavía. No tenía con 15 años. Entonces Mariana trabajaba. ¿Y cómo venías de tu pueblo, del Rincón? Pues de primera andando y después en bicicleta. Ahí no veas Bien, venía andando y la carretera no estaba faltando. ¿Qué va? Había unas pocetas que aquí y el cañón de la vuelta digo encima del camino. ¿Y no daba miedo? Si teníamos que venir cantando con los sentidos que llevábamos. Pero... Y ya cantando se le pasaba el miedo. Si llovía mañana, ¿qué hacías? Pues si llovía, una sosilla y bicicleta con la sosilla. Pero si llovía, ¿qué calzado llevabais? Ah, pues el calzado que llevábamos. ¿El pasteño? No, tanto como eso no. No. Si al lluvia porque los zapatos que teníamos y se acabó. Ya. ¿Y no venían descalzas? ¿Algunas no venían descalzas? O si se llevaban a corte ya como tú dices, si tocaría las cortes ya como me encanta. ¿Y la gente de dónde venía? O de los Galicos, venía mucha gente de la Viola. de Rincón veníamos la Tira, y de Guadalupe, y de la María, y de muchos sitios. Pero... Y de aquí por aquí de Murcia, de París, también había mucha gente. Pero a ti en tu casa te dejaron venir a trabajar a la fábrica. Pues me pedían porque había mucho trabajo en mi casa, pero yo que no podía estar trabajando allí, en los locales. Ya. Porque claro, teníais vacas, ¿no? Teníamos vacas y acá y lo que plantaba mi madre, que tenía de todo Sí. en la huerta. Bueno, pues aquí empezaron a surgir las fabricantes. Las fabricantes, eran los fabricantes, como decía antes, fabricantes de lata. Bien. Una de las primeras fábricas, la de Montesa, ya de Murcia, empleaba a 790 operarios. Todos mujeres. Daros cuenta la economía, cómo fluyó, aunque el último sueldo que tú tuviste, Mariana, ¿cuánto fue? Pues yo terminé de trabajar con 900 pesetas. 900 pesetas. O sea que eso sería casi 6 euros. Pues no lo sé. Sí. Una miseria, pero bueno, con esa miseria nos arreglábamos por Estamos hablando de 900 pesetas al mes. Y lucía más que ahora, como no. Pero bueno.
años estuviste trabajando? 9, no lleva, no le digo, muy poco tiempo. Bueno, muy poco tiempo que estoy cobrando la jubilación, pero no por la edad, por el tiempo. Porque ahora te piden todo el tiempo que quieren ellos. Entonces estaba muy mejor. Pero... ¿y si llegabas tarde? ¿Qué pasaba? O si llegaba tarde, o si me reprimenda, o recorte de sueldo. ¿Te descontaban del Claro. sueldo? Y si perdía un día por cualquier cosa, ya sabes que te descontaban más que ganabas. Se subía la cuenta. Pues eso es lo que... No estábamos muy vigilados entonces. Eso es lo que había. Eso es lo que había. ¿Y las condiciones de trabajo eran buenas? Eran buenas, sí. Eran buenas, sí. Yo no me quejo. ¿Y os respetaban como mujeres? Sí. Yo estuve muy a gusto y me pasé los años muy buenos y me pasé. Bueno, pues seguimos. 790 operarias y 108 hilanderas, en esta de la Piamontesa, y una maestra. Tenéis también una maestra, ¿no? Sí, una maestra de literatura. Ya. ¿Y esa revisaba cómo Esta estaba pasando siempre para arriba y para abajo, a ver si hablaba, a ver si lo hacía mío, a ver qué hacía. Ya. Controlaba. Bien. Ahora hablaremos de eso, que es lo que hacías tú. Uy, pues ya ves. Milagro. Había 437 cogedoras de seda, esta de la Piamontesa. Esta es la que estaba, como he dicho, entre San Esteban y la fábrica de la Torre. Entre ellas 108 hilanderas y una maestra. 487 cogedoras de seda. Las cogedoras de seda eran las que cojaban. La cogía la maestra para ver cómo si iba bien o no iba bien. Si iba mal, me montaban también. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Te quitaban sueldo? Se me dieron sueldo. Sí, sí. Ahí pagaba el pato como fuera. Pues casi al final de mes tendría Porque que fíjate. Bueno, 104 limpiadoras del capillo, que entonces ellas decían capillo, no capullo. No, era capillo. Era capillo. 51 oficiales de torcer y 21 oficiales de pin. La mayoría provenían, como hemos dicho, de pedanías y la presencia de la mujer era muy numerosa. Provenían de La Ñora, Rincón de Beniconia, Guadalupe, Albatalía y Arbolejas, Cabalviejo, y salían a almorzar y comer, y a las más jóvenes y a los aprendices le traían la comida a las fábricas, por ser una parte de torcera. Y algunas le traían la comida. La comida, el que tuviera cerca traería la comida, o seguía en su casa de nuevo. Nosotros nos traíamos la comida. Tú no ibas a tu casa, pero... Sepa. Claro, porque trabajabais mañana y tarde. Claro, salíamos a comer y si teníamos que hacer un mandado o algo, lo hacíamos el día cuando salíamos a comer. ¿Teníais 2 horas para comer? ¿No? ¿Qué va? Una hora. Una hora. Tenías que comer Porque la jornada era de 8 o 10 horas, ¿no? 8 horas. Los domingos no. No, eso se respetaba. Pero los sábados Los sí. sábados sí. Los sábados sí. Bien. De 1890 a 1960, la bandera de la fábrica de la Puerta de Castilla, San Antón, reivindicaron sus derechos laborales frente al monopolio que ejercían las directores de la fábrica. Huelga tras huelga consiguieron que fuera respetado su valor como mujeres. Pero ya hasta 2016 o así, no se reconoció, pero 1916. La importancia que tuvo la mujer, porque hoy lo que queremos es ahondar un poco en homenaje a aquellas mujeres que levantaron la economía política, sobre todo de Murcia, capital, de la Huerta, que mayormente provenían de esos lugares. Reivindicaron unos derechos, tuvieron lugar protestas y exigencias para conseguir la reivindicación y mejores condiciones de trabajo, teniendo en cuenta que eran mano de obra barata y sumisa. Mano de obra
Con sus huelgas consiguieron que se respetaran las jornadas de trabajo formales y mejora de la condición de trabajo. Después lo veremos. Nada más que se permitían mujeres solteras, ¿no es así? Sí, cuando te casabas, te ibas a casa. Y si te casabas, terminabas de trabajar. Además también eran las normas y las normas de las que trabajamos. Sabía que te ibas te casabas y te ibas a tu casa a trabajar. Hablaremos de eso después también. Cuando salió esa ley, que era la de la mujer, en 1900, sí, se aprobó la ley de accidentes de trabajo y la ley de maternidad, en 1900, gracias a los huelgas que hicieron en las fábricas, lo consiguieron. Y en Murcia se siguió con el derecho consuetudinario de que la moza que trabajaba en la fábrica se pudiera casarse. O sea que aunque salió la ley, aquí en Murcia había un derecho consuetudinario en el cual las mujeres se casaban y se iban a casa. En 1868 se implantó en el lugar del antiguo convento capuchino de San Diego, lo comenté anteriormente. De hecho, en San Antón tenemos una calle que se llama calle San Diego. Denominada Grande, y en 1870 la llamada Pequeña. Ambas eran filiales de las fábricas de Lyon, de Francia. La Grande en 1900 tenía capacidad para ahogar 200 toneladas de capillo, en varias semanas, aparte de talleres de ligadura que daban trabajo a 500 empleados. Daros cuenta si se empleaba gente. En 1925 la Pequeña tenía capacidad para alquilar 200 toneladas y daba trabajo a 300 operarios. Mariana, lo del ahogar era cocer porque el capillo para sacarle la hebra. Y ya por la escobilla le sacaban la hebra cuando estaba fina ya, y que no se quemaba, pues ya. Tú cuando llegaste, lo primero que hiciste que era escobillar. La cría lo ponía a escobillar. Escobillar. Y escobillar era sacarle la hebra al capillo. O al capullo. Una vez. Como sea. Una vez que estaba ahogado. Una vez que estaba ahogado. Y eso se hacía con agua hirviendo. Sí, pero es que antes ya se ahogaban ya el capillo antes de meterlo al agua. Yo no sé de lo que tenían, porque si no se hubiera salido la paloma antes de ir. Claro. Bueno, pues seguimos. Seguimos en Chumacón. Hombre, la presencia tuya es importantísima. Es importantísima, Estamos hablando pero- de cosas que tú has vivido. ¿Quién? No, ya te digo. Venga, vale. Bueno, en 1925 la Pequeña tenía capacidad para ligar 200 toneladas y dar trabajo a 300 personas, que era la fábrica donde estuvo trabajando Sí, que era la pequeña. Mariana, la fábrica. La otra vez que más. De L. Payén, que era sucursal de Lyon, y El jefe era el francés. En 1929 se sufrió la crisis de la seda murciana, aunque ambas fábricas se mantuvieron abiertas. No hubo problemas de seguimiento. Sí, en 1950 la fábrica grande pertenecía a Seda Orihuela, yo conocí a su director, Joaquín Abadía, la pequeña, el Payén, que también conocí a Don José. ¿Tú llegaste a conocerlo? Si era nuestro jefe. Era el director. Y la mujer era de ahí de la asentamiento. La Joaquina era de la asentamiento. Bueno, pues seguimos. La edad de las mujeres para poder trabajar, hemos dicho 14 años, venían andando de las estaciones de Bañoro, Guadalupe, etcétera, y otros lugares. Se les exigía que estuvieran un rato antes de la hora de entrada, y si venían después no podían entrar hasta la hora de la muerte, con lo que perdían una parte del salario, como nos ha dicho Mariana. Y que tenían que venir puntuales. Y si venían tarde, Cuando tocaba el pito tenía que estar. Y entrar para adentro como Rodrigo. Bien, seguimos.
Proceso de elaboración de la sidra. El cultivo llevaba unos 40 o 50 días, sobre todo toda la huerta estaba llena, en las cámaras, en las salas, estaba llena de zarzos, de caña. Y ahí se cultivaba la temperatura tenía que ser entre 29 y 25 grados, pero bueno. Aquí no había medida. Esas temperaturas. La segunda opción era la extracción a partir del 10º día del carrilaje. Se separan y se ahogan con vapor, agua o vapor caliente. Hilado o sacado. El hilo puede tener entre 800 y 1500 centímetros. Metros de largo y se cuecen en los capullos a 80 grados, siendo deshilado de forma manual mecánica formando madejas. ¿No? Después había una rueda que ahí se liaba y se formaban unas madejas grandes. Como la lana, bueno, ahora no viene, durante menos madeja. Igual venía a salir a la seda. Claro, se decía emparejar las madejas, se colocaban en devanadera, Es decir, una rula que no era redonda, era devanadera, sí. y grande, y de ahí a un torno con zarja, que se llamaba al torno, Que estaba dando vueltas sin parar. Las madejas se cuecen y blanquean con agua y jabón para quitar la impureza. Después, eso ya eso es otro proceso. ¿Tú hasta dónde llegaste, aparte de que estuviste escobillando? Después hilandera, haciendo hilandera. ¿Y de ahí? Pues ya, si te bajaban Japón, que era los capullos esos que iban dobles, entonces eso ya se sacaba, la hebra en vez de ser fina, era más gruesa y con mucha mota. Eso era Japón, ahí te metías al Japón. Esa actividad Era Japón. Y te trabajaba en Japón. ¿Pero estuviste ahí en el Japón? También, en Japón. Lo prometo. Sí, señor. ¿Cuántos años tuviste? ¿8? 9 años. Ahí sabías de todo. Era el nieto. Los 8 años tenía mucho pie. Bueno. Madre mía. ¿Y teníais, os pagaban antigüedad? Eso entonces era. No había tanta tela, pero intentaba vigilancia en la fuerza. ¿Siempre era el mismo? Siempre el mismo. ¿No hacía? Sí, pero ya no era el mismo. Pero era el mismo. Bien. El teñido. Después de sacado, se puede teñir la seda con tintes naturales: verde, amarillo, blanco o rosa pálido. Se podía teñir. Pues se podía teñir, aquí no se teñía. Aquí no había eso. El trenzado. Todavía en madeja, la seda vuelve a los cañones para realizar urdimbre. La urdimbre, pero eso sería posterior. Eso ya sería. No allí. Cuando se llevaran las madejas, que vendieran todo eso, a donde fuera, ya lo haría. Pues sería así ya en los oficios que habían en San Toril, Andrés, que habían calqueros, habían gente que pintaba, que era también su trabajo. Sí. Bueno, pues el proceso de extracción era manual y el deshilado y transformado del equipo puede realizarse industrial o artesanalmente. Se enumera lo más importante, como hemos dicho: el cultivo del gusano de seda, la extracción, el hilado o sacado, emparejar. Emparejar capítulo, lo clasificaba. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo palpable de lo que se hacía en la huerta. Una vez que... La andana, que había muchos pájaros juntos, eso llamaban andana. Andana. Que hay para meterse entre zarzo y zarzo, para echarle la hoja y para echarlo, se veía y se deseaba. ¿Tú tenías en tu casa? No, como cosa de crío. Luego mi hijo también tuvieron un zarzo pequeño que le hizo mi padre y también quería lo usarlo, pero nada más un zarcito para capricho.
Pero en mi casa no se veía, no, había demasiado trabajo. Bueno, pues aquí tenemos ya fotografías. Esta es la fábrica grande, la fábrica de telas Orgullo. Esta sería la de San Antón, y dar cuenta de la extensión que tenía. Pues muchos metros cuadrados. Muchos metros tenía la fábrica. Cuando tenemos la fábrica pequeña y daros cuenta cómo está la chimenea de negra, que el trabajo que había era enorme. Daros cuenta que había dos grandes salas donde ahí se hacía la extracción de la seda. Y aquí tenemos una foto también muy... Esta, los más antiguos de aquí del lugar sabemos de haberla visto, en la fábrica de la seda, esta que aquí a la derecha, y en la calle de San Antón. La calle de San Antón, este que sería el barrio secretario, famoso, eso tenemos aquí, donde la perfecta de la huelga, y esta es la donde se inició Bodegas Capel, esto era de Bodegas Capel, y más adelante, pues a lo antiguo, la botera, Pepe de la tienda, la barbería de Antonico el Tonto, que le decíamos así, Antonico el Tonto, y subimos hasta la cuesta de San Antón y la fábrica pequeña estaba al fondo de la de San Sebastián. La fábrica pequeña estaba pegada aquí a la senda medio. Exacto. En la punta de la senda medio había una gasolinera. Bueno, pues aquí la tarea de la vuelta. Ahí tenemos dos mujeres poniendo de la hoja que ha traído el capazo o la cera, y ahí están reponiendo, a dar cuenta la cantidad de gusanos que se enviaban. Yo me acuerdo de entrar a la fábrica, camiones y carros llenos de sacos. Efectivamente. Había una cantidad de gusanos, traía una cantidad de capullo. Sí. Y no sé, pero mira, es que por ahí va como... La vena baja. La vena baja se ligaba mucho, y por ahí, antes de llegar... Por ahí iba antes de llegar al santuario de la Buena Santa, por ahí por la Cazade. Todo eso estaba en la cabellones de los bancales y lo de Morena, pero llegaban de gusanos la vida. Bueno, pues seguimos. El último vestigio que nos queda de la fábrica. La muestra. La chimenea de tu fábrica. La muestra, sí, de la mía. Ahí estaba. ¿No terminaste 8 años? Algo que diría yo ahí, alguna vez que yo hacía. Pues ahí tenemos la chimenea, lo último que nos queda. Y menos mal, porque la chimenea de la fábrica grande, pues cuando derribaron la fábrica, una noche desapareció, porque había que conservarla. Pero le dieron un bombazo y terminamos. Y esa no la tenemos, la fábrica grande. Pero esta sí que estaba mal a la vista. Esa no se olvidó de tirar. Y luego, porque eso también se quedó de jardín, no se quedó de edificio. Aquello tocaba más. Exacto. Bueno, pues esta es la referencia bibliográfica que he sacado, y ahora voy a permitirme comentar con Mariana, que sepáis que está aquí, pero ayer lo operaron de noche. Ha sido un agradecimiento enorme el que haya podido venir. Su familia está aquí en pleno y he tenido que hacer 2 o 3 visitas para convencerla. Pues ya ves que si hubiera estado peor, no me ni convencida ni nada. Es que voy a estar pilosa. Me ofrecía traerla yo, pero su familia dijo, no, nos llevamos nosotros. Y daros cuenta de qué guapa que está. Claro, a la de que ciruela. Muy guapo. Muy guapa, ¿ves? Muy guapa. Agradecemos su presencia y como hoy la conferencia es un homenaje a las mujeres, sobre todo aquellas mujeres que estuvimos tan abnegadas y tan trabajadoras, que en aquella época pues
hambre, No se casaba. no había porque la huerta daba Había de todo en la frutos, huerta. pero sí que había muchas necesidades que no se podían cubrir, porque el dinero no había. Por lo tanto, yo quiero hacerle un homenaje a Mariana y en el nombre de ella a todas las mujeres tan negadas que estuvieron haciendo esa labor, porque era una labor prácticamente que lo hacían ellas, y sobre todo los niños, no podemos olvidar, los niños colaboraban, y cogiendo la hoja. y cogiendo la hoja, efectivamente, para alimentarnos, y vosotras viniendo a las fábricas a trabajar. Ahora trabajan las mujeres, pero disfrutan más que se disfrutaba antes. Bueno, pues, como decía, queremos hacer un homenaje Yo voy a leer la poesía dedicada a todas las mujeres, y en particular A todas en general. tengo que decir que la poesía es mía. No soy muy crítico con la poesía es mía y la escribí durante mi trayectoria profesional. Y dice así: mujer, de la tierra el mejor será. Mujer, en el trabajo, qué buena eres trabajando. Mujer, como madre, amor por doquier. Y aquí tenemos la Aquí tenemos la muestra. Mujer, como esposa, apasionada y fiel, con tu Antón. Sí. Mujer, como persona, encanto y saber. No eres todo, mujer. Gracias. Creo que merece un aplauso. ¿Habrás visto que no te preguntas, verdad? Bueno, mucho. Por eso no te lo he preguntado. Pues no pasa nada. Aparenta tener 15 años más. un poco más. Ah, bueno. Bueno, siéntate. Tengo 83. Iba a decir 70, pero 80. Esto va dedicado a Mariana Ross Cerezo, Ross por el rincón de Meliconia y Cerezo por la bodega. Trabajadora de la fábrica pequeña de la seda, con cariño los autores. Esto es para ti. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el programa, pero que quedas de ahí, no te vayas. No sé que me caiga a la mesa. La Peña de Gazaranga, siempre que hace un acto, normalmente pues, ofrecemos un vino español. Ahora después tendremos ahí en el patio un pequeño agape y una actuación del grupo folclórico que ya veo por ahí en la vida de los jóvenes, nuestro maestro Gabriela, con una actuación folclórica que nos han hecho el favor de acudir a este acto. Y a mí se me ha olvidado antes, está esperando, pero no nos ha venido todavía el agradecimiento, o los agradecimientos. Primero el agradecimiento a Mariana por su disposición, su familia, que ha colaborado también en este evento. En segundo lugar,
quiero agradecer también al museo, a su directora Consuelo y a Pilar, la técnico que tenemos con nosotros ahora mismo ahí grabando. En todo momento nos ha provisto de una atención especial y creo que la presencia vuestra, luego también hay que agradecer el calor que le hemos dado, calor que da, como dice Mariana, que le hemos dado a Mariana en representación de todas esas mujeres que tuvimos en la elaboración de la cera, en las fábricas, en sus domicilios, en la huerta. Y creo que con eso podemos cerrar el acto, dando las gracias por vuestra presencia. No decía que no era una lección magistral, mucho menos, sino un acercamiento a la realidad que hubo en aquella época y sobre todo por la gente también de San Antón. En San Antón, el puerto de Castilla era una calle prácticamente, todo lo demás era huerta. Y la provisión de mano de obra, como hemos visto, venía de la huerta, de las pedanías, en las condiciones en que tenían que venir algunas veces con frío, lloviendo, madrugando. Y creo que ha merecido la pena tenerte aquí. Claro. Y pero ahora hace el frío, que antiguamente pasaba más frío. Y sin más, pues pasamos a la actuación del grupo. Antes es fuera. Sí, Es fuera, mientras estáis con el acento, vamos a ir lo que me han dicho. efectivamente. Así que vamos para allá. Un momento, por favor. Que tenemos en nuestra vocal de relaciones institucionales, que quiere también ofrecer un regalo a Mariana. Esperen un momento. A Mariana le pide las flores para ti. No me esperaba nada. Por supuesto, el nombre de agradecerte, Diego, que sabemos nosotros que lo has preparado todo con muchísima ilusión. Te lo agradecemos muchísimo. Siempre todo lo que apoya a tu peña, a nuestra peña, lo que la quieres, y por eso, bueno, un pequeño detalle para que lo saborees cuando te apetezca, y muchísimas gracias por todo siempre. Como dijimos que iba a ser breve, vamos a pasar a la parte de atrás del patio. Ahí tendremos un pequeño ágape y música, folclore, y creo que después tenemos algo especial. Una noche llena de sorpresas. Va a haber que soportar.